Vamos a dar inicio. Gracias. Ese Carlita está pendiente. Va a empezar a grabar de una vez. Muy bien, entendido. Vamos a dar inicio a este proceso y los invito a que si tienen la Biblia ahí, si no, no se vayan a ir a buscarla. Tienen la Biblia ahí para que la hablan en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles está más o menos entre Génesis y Apocalipsis, para que se ubiquen. No, de pronto hay algún catequista nuevo que no sepa, entonces yo lo indico, yo le ayudo. Esas son las ayudas que hacemos en la Arquidiócesis de Cali, ¿no? Acompañarlos a ustedes. Van buscando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Este texto que vamos a leer y que vamos a orar y que nos va a acompañar durante todo este seminario que estamos haciendo sobre el uso de los medios de comunicación en la catequesis, este texto va a ser muy iluminador para nuestro camino como catequistas. Ustedes como catequistas parroquiales, pero también los que atendemos este campo arquidiocesano, tendríamos que atender a este pasaje bíblico que nos da cuenta del proceso evangelizador que se debería hacer en una época como la nuestra, que es una época post pandemia, una época de pleno estallido social. Son dos realidades que nos han tocado a nosotros y que hoy algo tiene que decirnos a nosotros como catequistas, como misioneros. Nosotros no podemos pasar por desapercibido el impacto en la vida de todo el proceso de la pandemia, y no podemos pasar por alto el impacto en la vida que ha tenido también el estallido social en Colombia. Son dos realidades muy fuertes que tenemos que de alguna u otra manera acompañarlas. Perdón, Pedro, la cita bíblica. Hechos 8:26. Yo lo leo, ustedes lo siguen. Mientras lo siguen, los invito a que nos pongamos como espectadores. La primera mirada es expectante. Espectadores, como si estuviéramos en el palco de honor de una obra de teatro, de una puesta en escena, y nosotros la estamos mirando. ¿Estamos? Ese es el primer ejercicio. Vamos a mirar. Pidiéndole primero a Dios, que es tan bueno, grande y misericordioso, que por favor envíe su Santo Espíritu para que todo lo que hoy digamos, pensemos, planifiquemos, sea para gloria y alabanza del nombre de Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine, y que tu palabra, Señor, sea nuestro aliciente en el camino de catequistas, en el que tenemos que sufrir a veces también las adversidades del tiempo en nuestra propia carne. Pero que tú, Señor, nos haces diferentes porque nos regalas la fe, la esperanza y la caridad. Amén. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate, dirígete al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, un camino desierto. Él se puso en camino. Sucedió que un eunuco etíope, ministro de la reina Candaces y administrador de sus bienes, volvía de una peregrinación a Jerusalén sentado en su carroza y leyendo la profecía de Isaías. El profeta dijo a Felipe, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a la carroza. Felipe la alcanzó de una carrera y oyó que estaba leyendo la profecía de Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y lo invitó a subir y sentarse junto a él. El texto de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, muda, así él no abrió la boca. Lo humillaron, negándole la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El eunuco preguntó a Felipe: dime por favor, ¿por quién lo dice este? ¿Por el profeta, por sí o por otro? Felipe tomó la palabra y, comenzando por aquel texto, le explicó la buena noticia de Jesús. Siguiendo camino adelante, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco le dijo:
ahí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Contestó Felipe, ¿crees de todo corazón? Respondió el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar la carroza, bajaron los dos hasta el agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, de modo que el eunuco no lo vio más y continuó su viaje muy contento. Felipe apareció por Azoto y recorriendo la región iba anunciando la buena noticia a todas las poblaciones hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Muchachos, permítanme decir dos palabritas de esta, o tres palabritas, o 10 o 20, las que salgan, de este pasaje. Estamos hablando de una experiencia de oración de un hombre llamado Felipe, al que el Señor, a través del Espíritu, le manda ir al desierto. Se supone que si lo manda a ir al desierto, él estaba en una región que no era desértica. Es decir, lo manda al desierto. ¿Cuántos de nosotros estamos acomodados en nuestras realidades de vida y el Señor a veces nos manda a ir al desierto o nos lleva? A veces cuando menos piensa estamos metidos ahí en medio del desierto y ¿a qué hora me tocó esto a mí? ¿No? Como nosotros como catequistas ahora estamos siendo mandados al desierto del mundo, en donde van muchos eunucos, algunos de ellos cristianos, pero que no entienden por qué van en ese camino. Y va a suceder que el Espíritu sigue moviendo a Felipe y le dice, súbete al carruaje. Es decir, subirse a la vida del otro. No me quedo yo en mis comodidades, no me quedo yo en mis realidades, sino que voy hasta la vida del otro, me subo en la vida del otro. Tiene que ver mucho con esto que estamos estudiando en este tiempo, nosotros de comunicación y catequesis. ¿Dónde está la gente leyendo? ¿Dónde está la gente consumiendo su tiempo? ¿Dónde está la gente caminando en la vida si no es en estos medios? Y el Señor le dice, súbete al carruaje. Este se sube y lo escucha lo que está hablando, escucha lo que está leyendo y lo interroga, que es una actitud propia de los cristianos evangelizadores, y es preguntar, ¿no? Jesús le preguntó a los discípulos de Maús qué es lo que van conversando juntos por el camino, y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que va pasando en tu vida? ¿Entiendes lo que está sucediendo a tu alrededor? Y él dice, no entiendo, voy en un carruaje tranquilo, relajado, pero no entiendo qué es lo que está pasando. Como muchos hombres y mujeres hoy día no entienden lo que está pasando en la sociedad, en la realidad que nos interpela. Y nosotros tendríamos que ser estos catequistas que nos subimos al carruaje, dialogamos y dice el pasaje que Felipe le explica la buena nueva a partir del pasaje que él va leyendo. El pasaje que va leyendo la persona es el que me incita a mí, es el gatillo que me permite a mí jalonar el arma, activar el arma para que se anuncie la buena nueva. Como yo, Pedro Ortiz, tengo que ir a los medios de comunicación, como yo, Pedro Ortiz, tengo que ir a esas redes sociales que a veces no me gustan o que a veces me atrapan demasiado, para ver y descubrir qué es lo que la gente va conversando junta por el camino, qué es lo que van leyendo, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus luces y sus sombras, sus esperanzas, sus sueños. A veces es dificultoso y es de tener mucho cuidado nosotros, porque las redes son también manipulables y manipuladoras. Y con estos elementos que ellos trabajan, los dueños de estas redes hacen que uno vea lo que uno le interesa, más no lo que el mundo está viviendo. Entonces, cuando yo entro al Facebook, me voy a encontrar noticias muy
atrayentes para mí, pero es porque ellos han leído todo lo que yo veo y estudio y veo, y entonces a partir de eso me mandan la información. ¿Cuántas veces yo he dado autorización para que ellos entren a mi computador, vean todo lo que yo tengo, vean qué digo, vean qué hago, vean cómo lo hago, para que después ellos usen esa información y me la devuelven a mí con historias, con noticias, con comerciales, con publicidad de todo tipo? Y yo digo, ve, era lo que yo estaba buscando. No era lo que usted estaba buscando. Usted le dio por buscar en Google alguna palabra, algún artículo, y inmediatamente en la red social le van a aparecer esos artículos. Entonces, como yo tengo que aprender también a subirme a otros niveles de información para ver qué es lo que está pasando con la gente. Cómo yo puedo también usar esos medios para la evangelización, como Felipe usó el pasaje que estaba leyendo este eunuco para anunciar la buena nueva, ¿no? Y mire lo interesante de primero ese anuncio querigmático, esa catequesis querigmática que yo tendría que hacer con los hombres y mujeres que están en los medios de comunicación, que están ocupándose de los medios de comunicación, que están leyendo y están consumiendo medios de comunicación. Y el siguiente paso es llevarlos a la celebración sacramental. Y no esa celebración en la que le echan agüita a la gente, sino cómo eso tiene un significado para la vida de las personas. Y en ese momento en el que la persona empieza a ser celebrativa de su vida cristiana, es cuando el catequista desaparece, se va a buscar otras regiones, es conducido por el Espíritu a otros públicos, y la persona queda transformada en un cristiano. Es todo el proceso de evangelización a los medios de comunicación vista desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy lo que yo tendría que hacer es eso mismo que está haciendo, que estuvo haciendo Felipe. Eso porque uno saca lo que dicen los expertos, la perícopa. Pero si ustedes leen antes del texto y después del texto para mirar el contexto, se van a dar cuenta que están hablando de todas las dificultades de la evangelización que se presentaban en los primeros estadios de la iglesia. Se van a dar cuenta ustedes de toda esa problemática. Vamos a buscar rápidamente aquí para que traigamos esa realidad a la realidad del día de hoy. Persecución y predicación en Samaria, ¿no? Pedro y Juan, el pecado de la simonía, que es un pecado en el que se cobraba se pretendía cobrar por los favores que se hacían desde el evangelio, ¿no? Felipe y el eunuco, y después va a venir todo el tema de la conversión de Pablo. Estamos hablando de toda una realidad de muerte, una realidad de vida en comunidad, de una realidad de persecución, de una realidad de pecado, en la que se sucede este texto, este pasaje que hoy estamos hablando. Mire, si cogemos el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, el 8 y el 9, podríamos estar hablando de una radiografía del siglo XXI. Es toda una radiografía del siglo XXI. Estos tres capítulos, 7, 8 y 9, son una radiografía de este tiempo. Este siglo XXI, inmerso en todas estas realidades de dolor, de angustia, de soledad, necesitan de evangelizadores que se arriesguen a salir a ese desierto, como ustedes y yo, que nos estamos arriesgando a salir a este desierto. Es una cosa bien interesante. Así que con esa apreciación, con esa iluminación, quiero que hoy nos adentremos ya al tema precisamente de la cultura digital de la que estábamos hablando hace un tiempo. Me voy a permitir compartir pantalla para que podamos continuar en este proceso. Vamos rápidamente a hacer un recorderis. El reto bíblico, que era lo que yo os digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz. Lo que les digo al oído, proclámenlo desde los terrados. Hablábamos de la catequesis de la experiencia.
Esta catequesis fue la que acabamos de escuchar que hizo Felipe. Esta catequesis la hizo Felipe. ¿Cómo la hizo Felipe? Pues sencillo. Agarró a un hombre en su vida, lo llevó a preguntarle hasta hacerle sentir que eso que estaba leyendo era más allá de lo que él estaba leyendo. Le anuncia entonces la trascendencia y lo lleva a una vida, pero una vida con Cristo. Interesantísimo, interesantísimo lo que estamos observando en estos momentos de lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a lo que yo hoy debo de hacer. Después hablábamos del entorno, el entorno y el contorno. De entorno dentro del torno, entorno lo que está cerca al torno y contorno lo que está lejano al torno, lo que está fuera del torno. Y empezamos a hablar de la cultura digital. En el caso de la cultura digital, entonces hablábamos de todo ese conjunto de prácticas, costumbres y formas de interacción. Hablábamos de cómo se ha ido metiendo poco a poco estos medios tecnológicos en nuestras vidas. Se nos metieron de manera tal que ya hoy es impensable vivir sin estos medios de comunicación. Hace 8 días se nos perdía las 3 redes más importantes que forman parte de un solo conglomerado y las pérdidas fueron millonarias, no solamente para los dueños, sino también para muchas industrias que dependían de él, ¿no? Claro, eso impulsa la innovación, facilita la comunicación, mejora la eficiencia operativa. Hay un gran crecimiento en el entorno educativo, inclusive un gran crecimiento en el entorno eclesial. Podemos llegar a más personas, podemos alcanzar a más personas, pero aún nos sigue faltando aquello del encuentro y de la fraternidad que a través de las redes va a ser muy difícil lograr. Mejora la eficiencia operativa, claro, y gran crecimiento en el entorno educativo, ya lo decíamos. Y quedábamos, creo que aquí, a ver si alguno de ustedes me recuerda. Quedábamos ahí, ¿cierto? Y vamos, hasta ahí llegamos. En la estrategia, ahí quedamos, Pedro. ¿En la estrategia? Estrategia de apropiación. Ah, ya, ahí, muy bien, gracias. Y estrategia de apropiación. Ahí quedamos, ¿no? Ahora, voy a hablarle a ustedes, catequistas, me voy a hablar a mí mismo, catequista. El primer elemento de mi estrategia comunicativa, ojo vivo, el primer elemento de mi estrategia comunicativa es seleccionar. Selecciono a quién va dirigida mi catequesis, mi proceso evangelizador, la estrategia digital que yo voy a usar, a quién la voy a llevar. Y hay 3 públicos en grande, pues yo los estoy poniendo aquí en macro. Ustedes pueden ser más rigurosos en la selección. Mi público es un público evangelizado, es un público que está en la ventana o es un público que está alejado, ¿no? Cuando hablo de la ventana me estoy acordando del pasaje que se los decía a ustedes, del pasaje del joven que estaba en la ventana cuando Pablo estaba celebrando una Eucaristía, se demoró mucho y este joven que estaba en la ventana se fue al precipicio, y eran 2 pisos y se mató. Pero Pablo se bajó, lo abrazó y lo recuperó. Esos son los dudosos, los que están y no están, ¿no? Ojalá fuera frío y caliente, porque no eres frío ni caliente, te vomitaremos. A esos que están allí, pero no están. O a los alejados. Piensen primero si su estrategia evangelizadora, su estrategia digital, su estrategia de catequesis digital va a cuál de estos públicos. Por lo regular y lo más fácil y lo que más hemos visto durante este último año ha sido que nuestra estrategia va dirigida a gente evangelizada. Ahí estamos llegando. Es decir, estamos haciendo un engordamiento, estamos engordando la iglesia, pero no la estamos haciendo crecer. 2 cosas diferentes. Los que nos preocupamos, el perrito también lo entendió bien. Los que nos preocupamos mucho por el peso, ¿no?
que no sube peso, que sí sube peso. Sabemos lo que significa engordar y lo que significa crecer. Son dos cosas diferentes. Nosotros en la iglesia, nuestro gran esfuerzo evangelizador desde la catequesis ha sido para evangelizados. A veces nos parecemos a la fábula de Simón el Bobito, de Rafael Pombo, ¿no? Dice, Simón el Bobito quiso volverse también pescador y pasaba todas las tardes pescando y pescando en el balde de mamá Leonor. ¿Qué significa eso? Tengo unos peces, ya están en la piscina, ya están en el acuario, ya están aquí, pero yo vengo y pesco ahí porque es mucho más fácil. Es muchísimo más fácil pescar ahí porque sé que ahí está el pez, no sino tiro y saco, ¿no? Y yo contaba con mucha jocosidad hace unos años, como en una parroquia, cuando hacían la evaluación, al final del año hacían la evaluación de cómo estaba el grupo, los grupos parroquiales, a ver, y entonces el padre decía, a ver, el grupo de catequistas, a ver, ¿cómo ha estado la? No, padre, nosotros estamos bien y crecimos en el número de catequistas. Ah, sí, padre, nosotros éramos 15, ahora somos 20. Ah, qué bueno, felicitaciones, ¿no? Seguía el grupo juvenil. A ver, grupo juvenil, ¿ustedes qué? Nosotros éramos 20, padre, ya no somos sino 15. ¿Y qué pasó, padre? ¿Qué pasó? ¿Por qué disminuyó el grupo de jóvenes? No, padre, se pasaron para el grupo de catequesis. Los catequistas pescando allá, pues si están allá, déjelos allá. Pero nuestras estrategias, nos falta ser más arriesgados de generar estrategias para públicos dudosos y alejados. El reto está ahí. Solamente mire su parroquia. Una parroquia promedio lleva, más o menos lleva 500, 700 personas al templo el fin de semana. 700 personas al templo. Seamos generosos, llevamos 1000 personas al templo. 1000 personas al templo. Y la parroquia más pequeña, estoy pensando ahora en una parroquia allá a pie de San Joaquín, que es una parroquia como de 3000 personas. Esa parroquia no lleva más de 400 personas el fin de semana a la misa. ¿Dónde están las otras 2600? Son gente dudosa y alejada y viviendo ahí en el mismo barrio. Y todas las estrategias de esta parroquia, de estas parroquias, están para esas 400 personas. Nos falta ser más arriesgados, más avesados. Vamos a lanzarnos, vamos a tirar, vamos a hacer cosas diferentes. Pensémonos cómo evangelizar a los muchachos que están en la esquina en estos momentos haciendo cosas poco santas. ¿Cómo nos evangelizamos a esos comerciantes que ni siquiera tienen tiempo de pensar en cosas de la fe y de la iglesia? ¿Cómo nos evangelizamos otro tipo de personas que no sean los que están tan evangelizados? Eso nos corresponde a usted y a mí. Y mucho más en este tiempo de misión, ¿no? Misión que es la misión continental, misión permanente que nos hablaba parecida, pero que el Papa nos envía a misionar este año y que la Arquidiócesis de Cali nos está diciendo que octubre, noviembre y diciembre son meses de misión. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer en su estrategia digital es seleccionar a quién va dirigida mi estrategia. Si usted no selecciona, usted va a disparar para todo lado. Ah, no, Pedro, a mí no me venga aquí a retar ni nada. Yo sigo tratando de evangelizar a los evangelizados. Bueno, listo, ya. Usted tiene esa estrategia, siga ahí, porque también necesitamos permanecer y perseverar. Y ese permanecer y perseverar necesita de catequesis. Ah, muy bien, listo, hágale. No, yo me quiero tirar a los dudosos, Pedro, a los que sí, no, listo. Yo me quiero mandar a los alejados, a los que no quieren nada. Listo, hágale. Queremos estrategias. Yo me acuerdo aquí de Jesús creando esas estrategias. Y eso lo descubrí a partir de que el Papa Benedicto XVI generó una estrategia en el Vaticano que se llamaba el Patio de los Gentiles. Ojo vivo a esto de los patios de los gentiles, que es un reto muy interesante para los catequistas que les gusta los retos difíciles.
Cuando Jesús en los evangelios nos narran que entró al templo y vio que el templo estaba lleno de vendedores y sacó a todos los vendedores del templo. Eso suena muy idílico, suena muy bonito y uno se emociona, pero habría que comprender muy bien cómo es la realidad del templo y qué era lo que sucedía en cada una de esas realidades del templo. El templo estaba conformado de 3 naves. Estaba la nave principal, que es el altar. Atrás del altar, lo que nadie podía tocar, que allá estaba el arca de la alianza. Estaba el altar mayor, estaba la nave principal y estaba el patio de los gentiles. Esas 3 realidades, en esas 3 realidades se ubicaban diferentes personas. En el altar estaban los sacerdotes y los sacristanes de su tiempo. Allá se hacían ellos, solamente reservado para unas cuantas personas. En la nave principal estaban todos los judíos que tenían por sangre y por filiación de fe, tenían el derecho de estar allí porque se hacían judíos o eran judíos. Y afuera se hacían aquellos que como que les interesaba el cuento, como que sí, como que no, pero no eran dignos de estar ni en el altar ni en la nave principal. Allí se hacían ellos. Ojo vivo entonces al cuento. Cuando Jesús no llega ni al altar ni llega a la nave principal. Jesús llega al patio de los gentiles. Y ahí en el patio de los gentiles, que era el sitio donde los que sí o los que no, los dudosos o los alejados se hacían para escuchar lo que pasaba dentro del templo, para al menos nutrirse del humo que podía salir de ese sacrificio que se estaba haciendo allá adentro, no tenían el espacio para orar. O sea, la indignación de Jesús no era que la gente estaba vendiendo en el templo. La indignación de Jesús era que los gentiles, los dudosos, los alejados, no tenían ni siquiera ese espacio para poder acercarse a lo que sucedía en el templo. Eso es una cosa maravillosa que nos enseña el Evangelio con respecto a, ¿y usted qué va a hacer? ¿Está preocupado por los que están en el altar o los que están sentados en el altar mayor? Jesús se preocupó y se indignó porque aquellos que estaban afuera no recibían los favores de lo que sucedía adentro. Bueno, era un paréntesis para iluminar bíblicamente de cómo Jesús nos enseña tener esa sensibilidad por aquellos que merecen también recibir la palabra de Dios, que merecen recibir el evangelio, que merecen recibir una buena noticia, pero que a nosotros nos da miedo meternos allá. Interesante. Siguiente estrategia. Ya seleccioné. Ya seleccioné. Ahora voy a impactar. Y tengan en cuenta que entre más reducida sea la selección, mejor voy a impactar. ¿Por qué? Porque mi mensaje va a ir más directo. Y para impactar tengo que segmentar, conocer e interactuar. ¿Qué es esto de segmentar? Entonces yo sé que dentro del público que tengo adultos o tengo jóvenes o tengo profesionales o tengo universitarios o tengo niños o tengo familias o tengo estrato 5, estrato 1, tengo artistas, segmento la población que voy a tener en medio de esa selección, la segmento. ¿Por qué? Porque así digo yo, este mensajito se lo voy a dar a estos, este mensajito se lo voy a dar a esto, este mensaje se lo voy a dar a estos. Aunque ya he seleccionado, en medio de la selección voy a segmentar. En esa segmentación usted tiene que conocer ese tipo de personas. Y conocer ese tipo de personas es poder tener usted un bagaje mínimo de lo que esas personas van caminando, van discutiendo juntos por el camino, ¿no? Yo he hecho procesos con artistas, he hecho procesos con hombres y mujeres que acaban de dejar las armas en procesos de guerra en este país,
hemos hecho procesos con hombres y mujeres totalmente evangelizados y que quieren permanecer y perseverar. Pero cuando uno se encuentra en medio de esas realidades, uno dice, sí, aquí están ellos, pero aquí encuentro dos segmentos o aquí encuentro dos tipos de personas a las cuales debo de llegar y no sé cómo llegar. Entonces tiene uno que empezar a investigar, tiene que empezar uno a leer. Y a partir de esa lectura, a partir de esa comprensión de esa realidad de esas personas, empieza la interacción con ellas. Mando preguntas, mando mensajes cuestionadores, genero procesos de diálogo, procesos de interlocución que me permiten a mí interactuar con ellos. Estos procesos de interacción con los hombres y mujeres a los que yo he segmentado y quiero conocer, me van a permitir a mí hacerme uno con ellos, conocerlos inmediatamente y saber qué es lo que están pensando aún antes de llegar a mi sesión de catequesis. Aún antes de llegar a mi video, yo ya sé qué es lo que están pensando ellos. Aún antes de llegar a mi meme, yo ya sé qué están pensando ellos. Es cómo poder nosotros entonces lograr un impacto mayor. Logro un impacto mayor con el mensaje que voy a dar si segmento, si conozco e interactúo con las personas que he seleccionado. ¿Estamos? Primero seleccionar, después impactar. Como tercero, acompañar. No tengo aquí el directorio. El directorio general para la catequesis nos está interpelando a nosotros los catequistas con una nueva actitud, una nueva acción que nos está pidiendo. Anteriormente nos decía que nosotros teníamos que ser, saber y saber hacer. Y el Papa Francisco con el directorio, el nuevo directorio que salió en el 2020, nos dice que nosotros debemos ser, saber, saber hacer y saber acompañar. Esto no es nuevo en Francisco. Francisco está hablando de Aparecida. Francisco está hablándonos de acompañar en Evangelii Gaudium, en el numeral 24, donde están los verbos del servicio, de la evangelización. Él habla de acompañar. ¿Qué significa esto de acompañar? Es de estar con, ¿no? Que podamos nosotros en ese caminar con la gente, tener contenidos que iluminen su caminar. No es como cuando uno consigue una personita que se quede con los hijos, ¿no? Y entonces uno llega cansado y cuando va a mirar la personita que se quedó cuidando a los hijos está durmiendo o no han comido. Entonces uno dice, bueno, estaba ahí, pero no acompañó. ¿Qué es acompañar? Acompañar es estar con toda mi realidad en medio del otro, ¿no? Es estar con todo mi ser en medio del otro. A veces nosotros damos mensajes muy buenos, muy bonitos, muy interesantes, pero no acompañamos a la gente. Y en este acompañamiento hay que formar, hay que hacerlos crecer y hay que enseñar. Y en estos tres elementos no solamente estoy hablando de la acción que tiene un sujeto de mi acción, sino que también estoy hablando de mi persona y hablando de mi estrategia digital. Estoy hablando de los dos. De mi estrategia digital donde yo estoy inmiscuido, pero también de la acción que voy a desarrollar con estos sujetos de mi acción. Los formo, me formo, los hago crecer, crezco yo, les enseño y también aprendo yo. Que eso vayamos creciendo los dos, ¿no? En el acompañar, los dos van creciendo. Cuando yo no acompaño, los hago crecer a ellos y yo no crezco. Eso estoy seguro. De pronto los hago crecer, pero yo no crezco. O también crezco yo y no los hago crecer a ellos. Cuando yo acompaño, los dos crecemos. Y los dos aprendemos, ¿no? Enseño y ellos también me enseñan y ayudo a crecer. Y esto estoy hablando no solamente del sujeto al cual va el mensaje, sino también la estrategia digital.
que forma, que crece y que enseña. Entonces estamos hablando de seleccionar, impactar y acompañar. Los tres elementos. Una cuarta estrategia de apropiación: atraer. Y aquí es tal vez uno de los momentos más difíciles y más críticos de la evangelización digital. He leído a los salesianos, he leído a los del Verbo Divino, he leído una fundación que es la Fundación Ramón Pané, he leído a la misma Escuela de Evangelización San Andrés, he leído muchos que se han ido como aventurando a procesos de evangelización digital, y la mayoría tiene problemas al momento de atraer, al momento de generar el encuentro de esa persona que es depositaria de mi mensaje con Jesucristo vivo. Porque la virtualidad tiene un componente que no permite que haya ese encuentro, no permite que haya ese roce de piel con piel, de ojos con ojos. Yo aquí estoy viendo 2 nombres y una foto. No estoy viendo más. Puede ser que aumente a 4 videos y 4 personitas que están mirando allí, y tengo más de 100. No hay ese contacto físico. Y entonces la estrategia digital tiene que llevar a generar encuentros con el Jesucristo vivo. Y esto tiene que inspirarnos entonces desde el catecumenado, no el camino neocatecumenal, sino el catecumenado. Procesos de iniciación cristiana de adultos. ¿Cómo hacerlos? ¿Cómo celebrar con ellos en medio de esta virtualidad? Son retos. Casi que hoy no les voy a dar soluciones, sino los voy a preguntar, los voy a cuestionar a ustedes. ¿Cómo hago yo a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de TikTok, para que la gente no solamente llene el intelecto, sino también que llene el corazón, y que digan al momento del encuentro, digan, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando en el camino nos explicaba las escrituras? Es decir, en el camino yo puedo ir explicando las escrituras, en el camino yo puedo ir haciendo conocer de Jesús, en el camino yo puedo ir profundizando en la fe de las personas, en el camino puedo ir mostrando la alegría de la iglesia, pero tiene que haber un momento del encuentro de esa persona con Jesucristo vivo. Encuentro que tiene que darse. Yo no sé si se podría dar, y esa es una gran discusión. Créanme lo que en estos momentos en el mundo se está dando, esa discusión de si sí se puede hacer un encuentro de Jesucristo vivo a través de una charla mediada por una virtualidad o no. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Y ahí está la pelea. Bueno, no la pelea, está la discusión y la reflexión. Ustedes pueden tener algunas experiencias ya. No, sí, es que la catequesis que vimos sí sirvió. ¿Por qué sirvió? No, porque es que la gente terminó y después fue a misa y nos encontramos con ellos y hay 3 personitas que quedaron en la catequesis, 2 que, en fin, hubo encuentro. O alguno que podrá decir, no, sí, esta señora logró hacer un encuentro en Jesucristo vivo a través de la Eucaristía que veía y participaba por televisión. No sé, por eso le digo, no estoy dando soluciones, sino que estoy cuestionando aquí y diciéndoles, mire, todo esto no puede terminar en el intelecto. Todo esto tiene que llegar a atraer a estas personitas para que se encuentren con Jesucristo vivo. Entonces, nos toca a nosotros empezar a ser astutos como la serpiente, a estudiar más, a aprender más de los medios, para ver cómo hacemos y cómo logramos que haya ese encuentro con Jesucristo vivo. Acabo de comprar un pack, le llaman así pack, de encuentros para parejas,
matrimoniales. Interesante el material. Y creo que nos están dando luces con respecto a lo que podríamos hacer, y es que no sea no sea un solo medio, no sea una sola estrategia, sino que sea todo un ecosistema virtual que logre generar el encuentro vivo. Es decir, está la charla, es decir, está el juego, es decir, está la dinámica, es decir, está el buscar el encuentro de la persona con Dios en su hogar. Es decir, toda una estrategia que no solamente diga, no, yo voy a mandar mensajes por Facebook, no, yo voy a mandar la misa, no, yo voy a mandar esto, sino que sea todo un ecosistema digital de evangelización. Metas en eso aquí en la cabeza, muchachos. Ecosistema digital de catequesis. No es una sola cosita. Nosotros, por ejemplo, tenemos que dar el salto del libro de catecismo, del libro del catecismo. Tendríamos que estar pensando nosotros en dar el salto al ebook, al libro digital. Que el libro digital es todo un mundo. Es todo un mundo con varias experiencias digitales. Entonces yo voy al libro digital, que eso se va a ir imponiendo poco a poco. De hecho, ya con el padre Omar y el padre Albert entrábamos en conversaciones con respecto a cómo el nuevo catecismo de la Arquidiócesis de Cali debería ser un libro digital que contenga no solamente el texto de la catequesis, sino que tenga un video, sino que tenga un juego, sino que tenga una oración, que tenga una experiencia a través de un encuentro con el catequista. Todo un ecosistema que logre rodear a esta persona para que en algún momento de esa catequesis se produzca el encuentro con Jesucristo vivo. Muchachos, yo no sabría si lo vamos a lograr, pero el reto está ahí. El reto está ahí. Depende de la disposición de la persona, aunque lo ideal es presencial. Bueno, sí, pues yo no sé si lo ideal sea lo presencial, muchachos. Ese es el ideal que tenemos nosotros, el paradigma que tenemos. El paradigma es que el encuentro personal con Jesucristo vivo tiene que ser personal. Yo no sé si mis nietos, ya estoy pensando en nietos, yo no sé si mis nietos podrían verme a mí arcaico diciendo eso. Pero si yo hoy no me cuestiono, mis nietos no podrán recibir el esfuerzo que yo hice. Preguntémonos. A ver, es que nos estamos quedando, ¿no? Que yo le mando el videito, ¿no? Yo le tomo una foto al taller y se la mando. Eso es mi catequesis digital. ¿Qué hace usted? No, yo me paro ahí 20 minutos con los niños en el Zoom y les hablo, y entonces esa es la catequesis. Nos toca mirar qué otras herramientas podemos usar, y ahí empieza la creatividad, y ahí empieza la oración que tenemos que tener nosotros, la oración de decirle a Dios, ay Dios mío, ayúdanos e ilumínanos a ver qué podemos hacer. Son desafíos, Diana, gracias. Y son desafíos con los que no contábamos, y nos ha tocado salir de la comodidad en la que estábamos y adentrarnos en ellos reaprendiendo. Sí. Por eso le digo, esto es una cosa de retos, pero yo pienso que aquí está el quiz el quiz de la red, dicen los expertos. El punto central está en que toda la catequesis digital tiene que llevar a la gente a encontrarse con Jesucristo vivo. Yo no sé si lo va a llevar a el templo, lo va a llevar al movimiento, lo va a llevar a la pequeña comunidad, a que allí sea el encuentro, o no sé si logramos hacer que el encuentro sea a través de una mediación virtual. Yo no quiero decir que no, ni quiero decir que sí, simplemente me cuestiono, y créanme lo que a veces me da dolor de cabeza de pensar. Y le he pedido mucho a Dios que nos ilumine este caminar de descubrir si podemos llegar a esto, ¿no? A la celebración de la fe, a la mistagogia, que es la vida de los misterios,
misterios que en nuestro caso son los misterios que se viven a través de la vida sacramental y la vida en comunidad, la comunión. Si mi catequesis digital, si mi estrategia digital que estoy haciendo, que es un videíto que subo a YouTube, que es una charla que doy a través de Zoom, que son cositas. Si esta estrategia no está llevando a la gente a que celebre a Jesucristo en su vida, no está llevando a que la gente viva los sacramentos y no está llevando a que la gente viva la comunión, pues habría que revisar. Podrías estar siendo tú una parte de todo un ecosistema o tu estrategia digital sea un ecosistema. Eso también hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo. Piénsenlo. Yo sé que ustedes están pensando ahí, no, pues es que yo podría hacer esto, podría hacer lo otro. Bueno, vamos a mirar a ver qué se puede hacer, ¿no? Mucha motivación, interactuar, variar las herramientas, despertar el amor, la alegría para la constancia, ¿sí? Son retos, porque para las nuevas generaciones todo es virtual, sí. Sí, es un reto. Pero es lo bonito, ¿no? Es lo bonito que no. La realidad nos está retando. ¿Y ustedes qué van a hacer conmigo? Con estos muchachos, estos jóvenes. Bueno, madre, nos toca ponernos a mirar más videos, nos toca ponernos a mirar más redes, estar más con los jóvenes, saber qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, ¿no? Con esos videos de catequesis que hacíamos el año pasado en plena pandemia y que estábamos buscando nosotros qué hacer con los niños y los jóvenes. Me quedaba yo aterrado cuando le hacíamos las producciones y se lo mostraba a mis hijos, 16 y 13 años, y yo decía, sean crudos con lo que van a decir, y me decían, eso no lo ve nadie. Hijo de madre. Después de un esfuerzo, el hijo de madre que había hecho la gente y todo, eso no lo ve nadie, papá. No, un video de 10 minutos no me lo mamo para nada. No, esa charla es muy aburrida. Ya después le fuimos metiéndole más técnica. Esto mejoró. Aquí ya me... Es un reto, ¿no? Los últimos videos ya que les presentábamos de confirmación a los muchachos eran más moviditos, solamente 5 minutos y eran con risa, eran con dinámica, era una cosa diferente y la gente empezó los muchachos empezaron como a decir, esto sí es diferente. Yo me mido mucho con mis hijos, ¿no? Mira esto, mira lo otro, decime si sí o no, ¿no? Y eso le ayuda a uno como a mirar a ver si lo que está haciendo sirve o definitivamente no sirve. ¿Estamos? A ver, por acá hay otra participación. Están más atentos a la escucha y observación de la vida actual. Sí, señor. Y atrayendo de una manera creativa y sintiendo todo aquello que queremos transmitir. Sí, señora. Correcto. Es por ahí por donde tiene que estar el trabajo de nosotros. Es un reto. Pero no podemos seguir, no creo. Yo no creo que nosotros podamos seguir ni debamos seguir con la cartelera. Yo no sé si la bendita cartelera, como el pan de 500, están llamados a desaparecer. Ya no hay pan de 500 en las panaderías. Y hace solamente 2 años no había pan de 300. Yo pienso que la cartelera, vamos a tener que hacerle un requiem, ¿es que se llama? Y a nosotros los catequistas nos va a tocar resucitar con nuevas tecnologías. Pensar cosas nuevas. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. Y no me vaya a decir, no, es que yo ya tengo 78, yo ya tengo 80, ¿qué voy a hacer? Nada. Todos. A movernos, a hacer cosas. A muchos de nosotros nos ha tocado aprender con el ensayo y el error. Pues hagámosle ensayo y error, pero tengo que aprender, tengo que salir adelante. Y si usted ensaya y usted se equivoca, usted la embarra, a usted no le va bien, pues esa experiencia cuéntela para que otros aprenden de esa experiencia y vamos para adelante entre todos. Por eso aquí vamos a tener 4 o 5 experiencias que nos parecieron interesantes y nos pueden contar alguna cosa. Hicimos esto, hicimos lo otro. No son la última maravilla del mundo. No son las gafas de realidad virtual que tiene por allá una fundación, pero son cositas que estamos haciendo. ¿Para qué?
para que interactuemos y miramos, bueno, este mes sirve, pero si a esto yo le aumento esto, le quito, le pongo. Pero tenemos que aventurarnos a hacer cosas, aventúrense en hacer cosas y cuenten, mire, hice esto y me sirvió. ¿A quién le deben de contar? A sus otros compañeros catequistas. Cuenten a la pastoral. ¿Por qué? Porque es que como nosotros somos el nodo, digámoslo así, el nodo central de la red de catequistas, nosotros somos el nodo central. Entonces, acá llega el uno quejándose o llega el uno alegrándose. El que llega alegrándose, uno le dice, hágale, muy bueno lo que hiciste. Al que llega quejando, uno dice, mire, la experiencia de este sirvió, ¿por qué no probas aquí? Nosotros ayudamos mucho a difundir el conocimiento. Entonces, pues apoyémonos. La catequesis es una de las pastorales que más se ha beneficiado. De hecho, fuimos los catequistas en la arquidiócesis de Cali, los primeros que salimos después de la Semana Santa del 2020, que fue totalmente digital y tirada así, ¡pah!, de una en la cara de la gente, a través del televisor, a través de YouTube, de Facebook, nos transmitieron todas las celebraciones. Después de eso fuimos nosotros los primeros que dijimos, hay que proponer otra cosa diferente que sea las celebraciones sacramentales. Sí, la misa sí, la del rezo del rosario sí, pero aquí hay que darle formación. Fuimos nosotros los primeros que empezamos a hacer ese proceso y a decir a los catequistas, no podemos quedar quietos aquí, vamos a llamar a los muchachos y vamos a hacer alguna cosa, y salimos con unos videos, acompañarlos para hacer algo nuevo, ¿sí? Y era una oportunidad para estar con la gente, dándole una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Aunque nosotros estuviéramos derrotados, aunque en nuestra casa estuviera muriendo alguien, muchos catequistas seguían dando ánimo. Nos tocó salir al desierto a algunos catequistas, como a algunos que les tocó salir físicamente a recorrer las casas de los peladitos y desde la puerta darles la catequesis o entregarles los talleres que les daban físicamente. Nos tocó a nosotros. Entonces, somos beneficiados, claro, somos beneficiados. Lo que pasa es que a veces uno es beneficiado, pero no se da cuenta. Aquí la cosa es, somos beneficiados, necesitamos darnos cuenta y necesitamos aprovecharnos de ese beneficio que trae. Gracias a la interacción de usuarios, la existencia de software especializado, las herramientas tecnológicas, la generación de contenidos, todo eso ha beneficiado, ha ayudado mucho. Busquen en la parroquia, busquen en el templo esos ingenieros, esos técnicos, esos tecnólogos en estos medios digitales. Ellos ayudan, ellos están deseosos de ayudar, y cuando uno les habla desde a ver, que alguien se infartó aquí, ¿qué pasó? Mi nombre es José Vicente Franco García, ministro para la Comunión de la Iglesia San Miguel. Mi lamento decir que tuve un infarto el día de hoy de la mañana. Estoy en el hospital Valle de Lili en la UCI y prospero para una operación de corazón abierto. Pero no abandonaré el ponerme en día. Es en serio para ministro de la Eucaristía de oración, y que Dios lo acompañe y bendiga. Amén. Bueno, acompañamos en oración a este hermano catequista que está pasando este momento difícil, y todo en las manos del Señor. Todo en las manos del Señor, hermano. Situaciones como esta nos van a suceder mucho en nuestro trabajo virtual. Encontrarnos con la realidad así, de frente, ¿no? Y hay gente que quiere ayudar, hay mucha gente que quiere ayudar. Están deseosos de ayudar. Yo me quedo aterrado. Nosotros el año antepasado queríamos hacer una aplicación para el camino de Adviento. Y no fue sino en una reunión decir, es que quisiéramos, y salieron dos personitas, yo te ayudo, ¿cómo es? ¿Qué es lo que quieres hacer? No, que queremos hacer esto. Ah, claro, con mucho gusto, yo te doy la aplicación, mándeme los datos, con unas ganas de servir. La gente está deseosa de servir, solamente que a veces no sabe dónde, y a veces tiene una imagen errada de la iglesia, de la parroquia, del párroco, de la comunidad. Busquémoslo, busquemos esas señoras, esos señores que quieren hacer una catequesis. Aquí hay una catequista que se va a presentar donde ustedes, era una catequista que sabía de esto de sistemas, de la creación de blogs, de páginas, pero muy poco de iglesia, pero el padre le pidió que ayudara, y ahora es la coordinadora de catequesis de la parroquia. Es una cosa maravillosa, maravillosa. Bien, entonces hay muchas herramientas.
dentro de 8 días o tal vez dentro de 15, no sé si alcanzamos a terminar hoy, pues dentro de 8 días, y si no dentro de 15, les vamos a mostrar muchas herramientas, muchas cosas que hay Pedrito, de qué pena formación, interrumpirte ahí. cosas muy interesantes, y van saliendo nuevas. Por aquí, en este computador en el que estoy, me di cuenta que hay una herramienta nueva para transmisiones. Bueno, yo no sé si es nueva, Jueves, algo así se llama. Pedro, qué pena interrumpirte. Sí. Pero es confirmado que es dentro de 15 porque dentro de 8 tenemos esa monseñor. Ah, perdón, dentro de 15, sí, gracias, gracias. Dentro de 15, correcto. Les decía que hay muchas herramientas nuevas. Nosotros estábamos trabajando con Classroom, con Moodle, en aulas virtuales. Ahora hay una que se llama Chamilo. Es una cosa bonita, gratis, con una cantidad de recursos, fácil de usar. Entonces dice, uy, hay muchas posibilidades, lo que pasa es que no nos cuentan. Y no nos cuentan. Y cuando nos cuentan, decimos, ah, sí hay, pero sigo con la bendita cartelera. Sigo con el bendito libro de 100 lecciones de historias sagradas que a mí me dieron ahí, entonces todos tienen que aprender con eso. Hermanitos, hay que innovar, hay que meternos a ver. Pidámosle el favor, iba a decir usemos, pidámosle el favor a nuestros jóvenes que están en nuestras casas, ve, ayúdame con esto, yo no sé cómo hacer esto, ayúdame a ver cómo hago este juego, ayúdame con esta quisque pizarra, yo no sé qué es esa vaina, mira, ayúdame con esto, me dijeron que quisiera una invitación en Canva, ¿qué es esa vaina? Aprendo, ¿no? Nos toca meternos en esta realidad virtual, muchachos, nos toca. Desafíos que tiene la digitalidad para nosotros como catequistas. Facilitar el acceso a más discípulos gracias a las catequesis virtuales. Hay un gran riesgo, es que se nos quieran quedar ahí, como ustedes. Lo digo porque hoy había una discusión bien interesante en la Escuela de Discipulado Misionero, en la que decíamos, bueno, el próximo año, ¿vamos virtual o vamos presencial? No, presencial. La mayoría presencial, pero alguien dijo, no, también pues, mandémoslo virtual. Sí, pero si nos quedamos en lo virtual, si dejamos un huequito de lo virtual, todo el mundo va a quedar ahí y no nos va a llegar a lo presencial. Y necesitamos volver a la iglesia, volver al templo, volver al encuentro. Entonces estaba esa discusión, ¿no? Y yo les recordaba y les decía, mire, en la pastoral de catequesis quisimos hacer el encuentro de formación virtual y presencial. En virtual se inscribieron 126. En presencial se inscribieron 9. No pudimos hacerlo presencial porque no nos daban las cuentas. El proceso de deserción en una formación como la que estamos haciendo, el proceso de deserción es más o menos del 30-40%. Si habían 9, íbamos a quedar con 3 personas, 4 personas en el último semestre. No se podía. Entonces, nos acomodamos tanto a esta virtualidad que yo sé que más de uno de ustedes está en estos momentos barriendo, haciendo la comida, están atendiendo la visita y están escuchando a Pedro Ortiz ahí hablar. Nos acomodamos. Entonces, hay unos retos grandes allí. Democratizar el acceso a recursos gracias a tecnologías como los escritorios remotos. Hoy podemos trabajar un documento entre varios en el mismo momento. Yo me meto aquí a mi correo electrónico y lo que voy escribiendo aquí, el otro lo está viendo allá. Puedo trabajar y hacer grupos en estas herramientas de Zoom, por ejemplo. Entonces digo, vamos a los salones. ¿Y cómo así que a los salones? Sí, esta herramienta tiene para que 10 de ustedes van para un salón, 10 para otro, y después a la media hora vienen y se encuentran otra vez aquí, dan las reuniones, unas cosas que yo diría de locos. Yo creo que si mi abuela o mi abuelo se despertaran, dirían, Pedro está loco hablando ahí solo frente al computador. No van a comprender esta realidad. Pero hay que democratizar. Disponer de una gran cantidad de recursos, lo que hablábamos ahorita, de un ecosistema digital, más que de una herramienta digital, un ecosistema, blogs que son gratis,
y la gente está llegando a los blogs, algunos estamos lejos y se nos dificulta por la distancia. Así, no se me excuse, tranquila. Sí, yo estoy en Bogotá. Ay, 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 bendito sea mi Dios. Muy bien, Alexandra. Muy buenas noches, mañana. ¿Qué está pasando? Que me saca de la reunión y vuelve y me conecta. Muchas gracias. Vamos a ver, Carlitos, qué pasó. Pertenezco a la parroquia Natividad del Señor. Pensaría en un trabajo de campo, grabar y mostrar digitalmente para la catequesis. Interesante, interesante. Hay mirar, a ver, qué mirar. Sí, está interesante. Los podcasts, creo que ahí falta una S, podcasts. Esto de los podcasts son programas de audio, solamente audio, que se hacen y se están repartiendo y se están compartiendo. Hay un catequista en Estados Unidos que tiene una evangelización a través de podcasts. Son cursos completos, programas completos, temarios completos sobre diversos temas de la fe para el pueblo latino en una de las diócesis de allá, no recuerdo qué diócesis. Lo estuve revisando en estos días porque estábamos pensando en la página web de la Pastoral de Catequesis y revisando me encontré con este señor bien interesante, esta herramienta de los podcasts. Ustedes están escuchando ahora en radio, están escuchando mucho que vayan al podcast. Son programas que nosotros podríamos llamar aquí, desde el siglo pasado, podríamos llamar programas de radio, pero que no me los transmiten en directo, sino que me los dejan ahí me los dejan ahí en el blog, en la página web, para que yo vaya y accese a él rápidamente. Voy, le hundo play y escucho, simple y llanamente. Y eso está teniendo muy buena acogida. Y tendríamos nosotros que mirar si lo podemos hacer. Los canales de YouTube, los videojuegos, cada vez se encuentra uno más aplicaciones de juegos cristianos católicos. Los cristianos no católicos también se han dado cuenta de este cuento y están inundando las redes con toda clase de juegos y de materiales que tendríamos que tener otros cuidado porque aunque la herramienta sea muy buena, el contenido pues puede tener algunas fallas doctrinales que podríamos estar enseñando lo que no debería de ser. Así que pues pongamos mucha atención en eso. No estoy diciendo satanicemos, digamos que no, sino revíselo con cuidado, póngale atención a lo que estás enseñando, porque podría ser que estés enseñando fuera de la doctrina católica. Yo frente a eso, Pedro Ortiz, frente a eso, miro, observo y dejo ahí. Es para mí, acojo lo que es bueno, lo que sirve y dejo ahí. No publico, no transmito, no retransmito, porque por ahí se me puede ir algún error doctrinal y no está bien. Somos catequistas de la iglesia. No significa no mirar. Significa con un criterio sano ver qué puedo usar de allí para la evangelización. Y hay cosas muy interesantes. Hay un pastor brasilero que está sacando un material muy interesante sobre esto del aprovechamiento de lo digital en las iglesias. Me leí ese libro porque me pareció interesante, muy reflexivo, muy serio el señor, y me pareció que tiene cosas muy importantes para nosotros aprovechar. Entonces hay que tener en cuenta en todos estos recursos que yo me encuentro por ahí para usar para la evangelización, de dónde vienen, de dónde provienen. Ahora para uno buscar algo de fe en Google, uno tiene que poner católica y después sí lo que va a buscar para que le aparezcan las 5 o 10 primeras sean católicas. Porque si usted pone, por decir algo, Virgen María, le van a aparecer las 10 primeras sobre hermanos no católicos. Entonces, tener mucho cuidado en ese sentido por la parte de doctrina. Seguimos aquí. Desafíos. Yo tengo que mover esta pantallita para poder leer. Desafíos. Contar con canales de comunicación eficaz para recibir acompañamiento y feedback por parte de los catequistas y sacerdotes. La gente pregunta mucho, la gente cuestiona mucho, la gente quiere interactuar. A veces en Facebook dice esta persona o este perfil suele contestar en 2 horas. Este perfil suele contestar en 3 meses. Entonces uno dice, hijo, ahora otra cosa, cuando usted se expone en las redes, tiene que aguantar.
Incluso uno mismo lo puede hacer, sí, sí, claro. Uno tiene que aguantar, ¿no? Cuando uno se mete en la red a evangelizar, cuando uno se mete, tiene que estar bien paradito porque ahí le va a llegar el ateo, le va a llegar el agnóstico, le va a llegar el gnóstico, le va a llegar toda clase de personas, le van a llegar allí a comentarle. Entonces, tener cierta flexibilidad en el diálogo de saber a quién estoy a hablar, a quién le contesto, con quién peleo, con quién no peleo, no cazar peleas boas, que a veces uno ve esas conversaciones donde entra en un tira y afloje que no va a llegar a ninguna pelea. ¿Para qué me desgasto en él? Pero sí que haya un acompañamiento, que la gente sepa que ese perfil, que ese canal, que esa estrategia digital tiene a alguien allá interesado para contestarle a la persona, ¿no? Ahora esto de los software especializados es muy fácil. Cada vez se nos hace más fácil usar los medios y mucho más ahora. Yo estoy seguro que si hace 2 años yo les digo una reunión por Zoom, todo el mundo se me había corrido y no habían venido. Hoy digo por Zoom y como que si yo estuviera diciendo voy a sacar la cartelera, todos saben qué es, ¿no? Entonces, hay mucho software, hay que aprender a usarlo, no les dé miedo. Sobre todo los adultos y adultos mayores nos da miedo a veces aventurarnos en esto, no nos dé miedo, vamos, metámonos, ¿sí? Aprendamos, tropezándonos, cayéndonos, pero vamos avanzando y aprendiendo más sobre esto. Formar parte de comunidades online que ayuden al aprendizaje y el crecimiento vocacional, leer mucho, estar muy conectado. Yo voy desde hace rato, creo que deberíamos de abrir un grupo abierto de catequistas que estén metidos como en este cuento, o a los mismos coordinadores, no sé, como que podamos estar interactuando, no para mandar la cadena que manda la tía, no para mandar el saludito que manda el tío, no para mandar el videíto, no para mandar eso, sino para aprender, para ir creciendo. Tengo la experiencia de un grupo que maneja Orlando, ustedes lo deben de conocer, algunos de ustedes, Orlando, que tiene un grupo internacional, tiene 250 personitas catequistas que van desde México hasta la Patagonia. Y no les miento, desde México hasta la Patagonia, catequistas de toda Latinoamérica. Y allí solamente para interactuar con respecto a la catequesis. Entonces alguien va a dictar un retiro con padres de familia, dice, va a dictar un retiro con padres de familia, necesito un programa, y ¡buah! Le mandan 3 y 4 programas, él escoge y le dice, no, es que voy a enseñar sobre el ángel de la guarda, y ¡brum! Le mandan 3 y 4 catequesis. Es una cosa interesante, y Orlando lo ha aprendido a manejar. Es a veces bastante estricto en que cuando mandaron algo que no es, dice por favor, ¿no? Creo que de pronto podríamos avanzar ahí para atender a este último punto del que hablábamos de formar parte de comunidades online de aprendizaje y crecimiento vocacional. Podríamos hacerlo. Vamos a ver si nos vamos aventurando en esto, ¿no? Sí, claro, Maricel, es complicado para algunos compañeros de avanzada. Complicado, no imposible, no imposible. De Yanira, me ha gustado la educación virtual cuando se tiene acompañamiento, hay la posibilidad de participar, resolver dudas, interactuar, pero cuando no se puede hacer la verdad, no me ha gustado mucho, prefiero la educación presencial. Muy bien. Sí, claro, hay un Perdón, Pedro. tema de interacción. Perdón. ¿Sí? ¿Qué es feedback? Feedback, muy bien. Feedback, sí, acompañamiento y feedback. Sí, sí, ya. El feedback es lo que sucede cuando yo estoy escuchando, estoy hablando por micrófono, el sonido del micrófono sale por un parlante, entra por el mismo micrófono y produce un ruido. ¡Pi! ¿Sí? Eso se llama feedback. Aquí que llamamos feedback es cuando yo les hablo a ustedes, ustedes procesan y entonces me dicen, ah, Pedro, pero eso no creo que sea así. Yo creo que es tal cosa. El feedback es una retroalimentación. Si yo te alimento, tú me alimentas. Eso es feedback. Gracias por la pregunta. Sí, eso es feedback. Okay. Que haya una interacción entre los dos. Hace unos años en la Conferencia Episcopal de Colombia dábamos la discusión
con respecto de pasar de estudiante, de alumno, de catequizando a interlocutor. Así sea un niño tiene una experiencia de Dios. Entonces puede hablar de Dios y me puede enseñar a enseñar de Dios y me puede enseñar a Dios. Es más o menos ahí. Por eso hablamos de feedback. ¿Listo? Pero una pregunta. Sí. Usted hablaba de Orlando, de alguien que tenía una página. ¿Usted sabe cuál es la página? No es una página, eso es a través de WhatsApp. Es un grupo de WhatsApp que él tiene y en ese grupo de WhatsApp él nos congregó, nos reúne ahí y ahí interactuamos. Ese grupo en este momento está cerrado porque ya tiene 250. Usted sabe que creo que son 253 personas que pueden estar en un grupo. Entonces, a veces alguien se sale y queda un grupito y eso se llena inmediatamente en ese sentido. Así que es muy difícil. Es una cosa interesante. Este muchacho, hasta deberíamos de llamarlo un día esto para que nos enseñara esa parte. Qué bueno, por ejemplo, tener un grupo para alejados. En ese sentido, vamos a abrir un grupo. ¿Quieres estar en un grupo? Para que hablemos de todo y nada. Mentira, ahí voy a hablar de muchas cosas, pero un grupo donde puedo poner mis opiniones, donde puedo, no sé. Se nos van ocurriendo cositas en la cabeza. ¿Listo? Desafíos. La cultura digital es actualmente una tendencia en crecimiento. Espera un momentico, yo miro a ver cuántas diapositivas me faltan. 19. ¿Estamos en cuál? 19 a la 2021. Ah, ya voy a acabar. Ah, bueno. 19. La cultura digital es actualmente una tendencia en crecimiento y representa la forma en cómo las personas interactuamos, aprendemos y creamos a través de Internet. Eso es un desafío que hay en estos momentos para nosotros los catequistas. Hay poquísimos procesos de catequesis en la red. Hay muy pocos. Me quedo aterrado. Como les decía, hace 1 o 2 semanas estábamos pensando lo de la página web de la Pastoral de Catequesis y empezamos a navegar, Carlos y mi persona empezamos a navegar, a buscar, a ver qué hay de catequesis. Muy pocas diócesis tienen una pastoral de catequesis que tenga trabajo virtual serio, concreto. Muy pocas. Las que lo tienen, como nosotros nos dedicamos más a los catequistas, pero no hay un proceso de evangelización a los alejados. Tenemos grandes dificultades. Por allá en España hay algunas parroquias que están haciendo cosas interesantes. México también está moviéndose mucho en este tema. Pero aquí en Colombia, de hecho, si ustedes ponen Pastoral de Catequesis Colombia y van a encontrar Ibagué. Y de ahí para allá, pare de contar. No hay que podamos encontrar fácilmente en la red procesos que uno diga, este vale la pena. Hay muchos influenciadores, muchos youtubers, Instagram y toda esa vaina que están en diferentes redes, pero que haya un ecosistema nos falta. Tendríamos que avanzar más hacia ese espacio. Vamos a dejar ahí y la 19, de las 19 a la 24, de la 19 a la 24, por favor, me dicen en el próximo encuentro, ¿listo? En el próximo encuentro trabajamos de la 19 a la 20, 19, 20, 21, 24, 6 diapositivas las trabajamos en el próximo encuentro. ¿Estamos? Hasta ahí les voy a enviar pasado mañana, no sé si mañana jueves alcance. Si no el jueves, el viernes les envío las diapositivas hasta ahí. ¿Listo? Compañeros, váyanse pensando cuál sería su estrategia para hacer una catequesis digital en su parroquia. Váyanse pensándola. A mí me gustaría hacer esto. A mí me gustaría hacer esto. ¿Sí? Vayan pensándola. Solamente vayan pensándola a ver qué cosas pueden surgir. ¿Listo? ¿Qué ideas buenas pueden surgir? Y de pronto en el último encuentro, en el último encuentro
podemos escucharnos todos. Vea, a mí me gustaría hacer esto, Pedro, no más, ¿sí? Con esto y esto. ¿Por qué? Porque esa idea que usted puede dar ahorita a otro dice, ah, si yo la uno a esto me sirve, y de pronto surgen cosas bien interesantes. ¿Estamos? Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días a las 7 de la noche. 7 de la noche a través de Facebook o de YouTube. ¿Listo? Gracias, Y, Pedrito. Buenas noches. dentro de 15 días nos volvemos a ver a través de este encuentro de Zoom. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, bendecida noche. Ana, Pedro, gracias. Chao, Pedro. Gracias. Gracias. Pedro, me despido antes de que me saque por la puerta y apretado. Hasta luego, Pedro. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Me encantó ver, Sofía. Pedro, muchísimas gracias. Dulce sueño para todos y feliz descanso. Gracias, lo mismo. Amén.